Hola, imparables. Bienvenidos al podcast dedicado a los equipos de alto rendimiento. Junto a expertos conoceremos las claves para crear y mantener equipos que marcan la diferencia. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Imparables. Hoy tengo el enorme gusto de estar en compañía de David Teixido. David, qué gusto que estés con nosotros hoy. Gracias, Alex. El gusto es mío, de verdad. Bueno, David, me encanta la presentación que tienes en LinkedIn. Padre, emprendedor, propietario y ahora CEO de Pasiona. Cuéntanos un poco de ti y a qué estás dedicando tu tiempo en Pasiona. Bueno, nací en Barcelona, soy ingeniero informático, me autodefino como padre, empresario, deportista y, como tú dices, CEO de una compañía, que en este caso es Pasiona. Pero para ninguno de ellos, como padre, ni como empresario, ni como deportista, tengo título. Esto no significa que no sepamos, sino que aprendemos en el camino de la vida. Soy padre de dos fantásticos chavales, empresario, diría que de vocación. No sé si buen empresario, pero sí que te sabré decir y reconocer desde hace ya muchos años que no soy buen empleado. Y deportista, vengo casi desde los 16 años compitiendo de muy alto nivel, ¿no? Como he hecho 7 campeonatos del mundo de raid, carreras de orientación, he sido miembro de la selección catalana de maratón, he competido toda la vida y es una disciplina que quieras o no, puedes llegar a trasladar a tu vida laboral, con las exigencias y con los pros que conlleva, ¿no? Bueno, una descripción increíble. Y en Pasiona, que ahora digamos que es ese elemento donde centras la energía. Cuéntanos un poco qué haces, a qué se dedica Pasiona. Pasiona nació, yo creé una empresa, vendí a una multinacional, esa multinacional me nombró al cabo de un tiempo director general, estuve como director general de esta multinacional en España unos años, de allí salté, cansado un poquito de la falta de realización. Al final, tener y ostentar el cargo de director general o CEO, no dejas de ser un empleado, te tienes que someter a unas políticas, te tienes que someter a unas decisiones, tienes que hacer mucha ingeniería financiera para mostrar a los inversores. Y me alejó del mundo laboral, de ese que me sentía realizado, que es el contacto con las personas, contacto con el mercado, el atender a un cliente, en definitiva, dar servicio. Mi único tiempo estaba dedicado exclusivamente al accionariado, a los shoulders, para darle resultados. Y eso me alejó de la realidad y me hizo pensar que mi puesto no estaba en una multinacional. Pero curiosamente salí de allí unas semanas, me ofrecieron un cargo de director general en otra compañía, otra multinacional francesa, accedí y al tercer día no pude más, no estaba convencido a erosionarme en aras de ser un gran empleado en una multinacional. Y eso, por lógica, me llevó a crear Pasiona. Y desde el minuto 1, y a pesar de que como todo empresario cuando inicias una actividad infringes normas, corres riesgos, tienes situaciones de tensión económica, tensión financiera, incluso tensión laboral y tensión personal con tu familia, me llevó a la realización total desde el minuto 1. Y aquí sigo, porque no hay nada más bonito que aquello que uno crea con sus propias ideas o con sus propias manos. Total. Y un poco volviendo a ese ejemplo tan increíble que nos dabas sobre cuando uno ya está quemado, cuando uno dice no más, el dinero no es la solución. Y lamentablemente, Alex, la sociedad se mueve mucho en esa línea. Yo creo que al final, y lo citaré más adelante, talento es un alma libre. O sea, tú debes siempre ser consciente para trabajar o dejar de hacerlo en las empresas en las que no te sientas realizados, por lo que sea. Y eso nos genera oportunidades. Y al final la mejor oportunidad es la de trabajar, que es como nuestra columna vertebral, en un lugar donde te sientes realizado, cuidado y en definitiva feliz. Total. David, uno de los temas que más me interesaba estaba el tema del flexiworking, ¿no? Que es un método con el cual vosotros venís incentivando internamente esa motivación, esa colaboración de todos vuestros equipos técnicos. Cuéntanos, ¿qué significa el flexiworking? Mira, antes de contestarte, permíteme 2 apuntes. El primero es que, para mí, el talento es un alma libre y en el sector de las tecnologías de la información es un grito de expresión total. El segundo es que el salario ya no es la primera causa para cambiar de empleo, es la tercera. O sea, la gente, y sobre todo las nuevas generaciones, los millennials, valoran otras muchas cosas. Obviamente, el dinero es importante. Para algunos puede resultar la primera, pero en general ya es la tercera causa. El flexiworking en Pasiona no solo es una medida de conciliación que da respuesta a las primeras causas que generan hoy movilidad dentro de las diferentes empresas de tecnologías, sino también es un modelo estratégico para potenciar el bienestar, la productividad. En aras de la productividad, nosotros hemos cambiado los KPIs que determinan el valor de un consultor dentro de Pasiona. Antes, cuando estábamos en la oficina, eran unos. Y en ocasiones solías favorecer al buen empleado desde el punto de vista que era aquella persona que a lo mejor se incorporaba siempre puntualmente, estaba en la cafetería,
algún grado de colaboración con otros consultores, a lo mejor incluso se llegaba a ir tarde. Hoy esos KPIs, el mundo del teleworking, han cambiado. O sea, medimos mucho más la calidad y los tiempos de entrega. Es por eso que el valor de un consultor incluso ha cambiado. Y el flexiworking se basa, en definitiva, en la confianza y en la autonomía de los equipos. Permites que cada consultor organice su jornada en función de sus necesidades, de sus responsabilidades, pudiendo atender a lo mejor a su crío si está enfermo, pudiéndole llevar al colegio o recogerlo, que es algo bellísimo y que como padre he podido vivir y disfrutar muchísimo. Entonces, ¿cómo puedes ajenar a un empleado, independientemente de cuál sea su cargo, de esa posibilidad? Cuando sabes que si no lo ajenas y se lo permites, su productividad va a mejorar, sin lugar a dudas. El impacto, en definitiva, dentro de la ocupación ha sido muy positivo. Ha mejorado, obviamente, la calidad de vida de los empleados. Ha reducido el estrés asociado a esos horarios rígidos, al tiempo perdido en los medios de transporte. La clave, en definitiva, no es trabajar menos, no nos engañemos, es trabajar mejor, con mayor foco, sin limitaciones de horario, trabajar de una manera más cómoda, más alegre, más adecuada a tus necesidades. Y eso lo que provoca es felicidad en el trabajo. Total, y tocas un tema que muy pocas empresas intentan cruzar. Digamos, es cómo la felicidad puede impactar al final esa productividad de los equipos. ¿Cómo medís esa felicidad? El indicador subjetivo, diríamos, es la opinión de la propia gente, así como la rotación dentro de los equipos, ¿no? Es la felicidad con la que te desean buenos días o te abrazan incluso cuando te ven. Pero estos son elementos subjetivos. El elemento objetivo creo que nació de un método creado en la Universidad de Bután, que en Pasión adaptamos porque creemos que la felicidad del trabajo no es un concepto abstracto. Es un factor clave en la productividad y sobre todo lo es, tal y como apuntabas, Alex, en la retención de talento. Medimos la felicidad interna a través de encuestas periódicas, reuniones de seguimiento y un canal abierto de comunicación totalmente ajeno, donde los empleados pueden pasarnos o expresar sus inquietudes, así como sus problemas o sus quejas. Y además no nos limitamos simplemente a la felicidad, trabajamos activamente para mejorarla constantemente. Iniciativas de bienestar para planes de carrera personalizados, hacemos que la gente en sus evaluaciones se sientan totalmente valoradas dentro de la empresa. Y eso empieza con un mensaje muy tranquilo, que es: te agradezco verte un año más con nosotros. Es para nosotros un placer que te permitas el lujo de dedicarnos 8 horas al día para trabajar con nosotros. Esto, que tan sencillo o tan fácil aparentemente de comunicar, nos olvidamos en el día a día como gerentes, como jefes, como CEOs, de transmitirle a la gente que estoy sinceramente agradecido de que estén con nosotros. David, es increíble cómo compartimos tantos elementos y la verdad que agradezco tu sinceridad. Mira, Alex, si me permites una ampliación de esto que te estoy diciendo, si al final de nuestra carrera profesional alguien nos preguntara ¿quién fue tu mejor jefe a lo largo de tu vida laboral? La gran mayoría, y no quiero decir todos, de las personas se inclinarían no por el jefe más preparado, no por el que le pagó mejor. En general, valoraría como su mejor jefe aquel que le ayudó más, aquel que se preocupó por él, aquel que era una bella persona y en definitiva le hizo trabajar, porque el trabajo es nuestra columna vertebral. Y no debemos ir a él siendo infelices, con miedos o credos impuestos por la autoridad de un jefe. O sea, tenemos que trabajar y él tiene que hacer su desempeño cuidándonos y haciéndonos, si cabe, mejores. Es como la educación de nuestros hijos, por imposición, poca, por imitación, mucha. Bueno, David, me gustaría tratar contigo un tema y es en torno a esta obsesión por muchas empresas de acabar con el modelo remoto, justificando que es necesario volver a la oficina. Yo creo que el problema no es dónde trabajamos, ¿vale? Sino cómo estamos abordando ese trabajo. Y me gustaría un poco, si me lo permites, escucharte en torno a esto. Creo que es algo muy interesante, ¿no? Yo soy tan defensor de ultranza del teletrabajo que hemos pasado de tener casi 2.000 metros cuadrados de oficina a 20. Y en esos 20 conseguimos aquello que puntualmente requerimos, que es vernos, que es saludarnos, que es conocer de la persona. Lo que quiero decir es que yo creo que la relación del flexiworking o del teletrabajo con la felicidad es directa. Permite que los equipos se comprometan y rindan mucho mejor. Tanto es así que hoy en día el talento, tal y como te decía, sobre todo, exige trabajar desde casa. ¿Y quieres con eso apuntar que merma su productividad? No, nosotros estamos sacando los mejores indicadores de rentabilidad de proyectos cerrados desde que cada uno de los miembros de un equipo está en su casa. Antes, en la oficina, y te resultará habitual, las reuniones se dilataban en el tiempo gracias a todos estos medios que nos permiten hacer reuniones virtuales, que tienen un subject, que tienen un objetivo de la reunión. La gente se conecta puntualmente y si cabe, un minuto antes. Pero si la reunión es a las 4, a las 3:59, estamos la gran mayoría de nosotros conectados. Y a las 4 estamos desarrollando el tema que es motivo de esa reunión. Obviamente te saludas con la gente y si hay alguna excepción de lo que tengas que tratar con privado, la tratas a posteriori con privado.
pero no haces perder el tiempo del colectivo que está en esa reunión. Y eso nos ha ayudado en la eficiencia, en la reducción del estrés, la mejora de la productividad. En definitiva, no trabajar menos, pero trabajar mucho mejor. Yo soy un gran defensor del teletrabajo e incluso trato de inculcar a mis clientes que lo hagan. Porque por muy interesante que sea un proyecto, si a un consultor hoy le dices que tiene que tardar 2 horas para desplazarse, tiene que hacerlo cada día, y calcula, tengo que hacer 2 horas, estarme 8 y 2 horas más de vuelta, ¿dónde está el tiempo para lo que hoy significan los valores de las nuevas generaciones? El wellness, la salud, las amistades, o incluso la pantalla para hacer videojuegos o ver una película de Netflix. ¿Sabes? No tenemos tiempo para ello. Entonces, no se trata de trabajar menos. Lo que quiero es que en el tiempo que estamos dedicados a trabajar seamos lo máximo de efectivos y eficientes posibles. David, gracias por ese nivel de detalle. ¿Tú consideras que el problema está en dónde trabajamos o más en el cómo estamos abordando ese modelo remoto de trabajo? Mira, es una cultura de empresa, creo yo. Y también es una cultura de los antiguos directores. No tanto por edad, sino por la cultura que no hemos sabido trasladar. En época de pandemia me encontré con algún director general de alguna gran compañía en España y me quedé absurdo cuando me exigían ir al despacho. Me acuerdo ir al despacho de uno de ellos, un despacho tremendamente grande. Estaba solo, pero tenía la necesidad de ir a su puesto de trabajo, a su oficina, para sentir que estaba trabajando cada día, cada uno de los días de la pandemia. ¿Qué quiero decir con eso? La mentalidad de este directivo es incambiable. Él requiere ver a la gente y requiere ganarse la autoridad desde ese puesto de trabajo, donde solamente por entrar te sientes intimidado. Y ese no es el modelo de hoy. El modelo de hoy exige una relación casi tú a tú. Se ha acabado el usted. Es una relación de colaborador a colaborador. Ya no es una relación jerárquica como tal. Y eso es muy importante primarlo. Todavía hay empresas familiares o empresas muy grandes que requieren continuar viendo al trabajador para tranquilizarse y pensar de que están trabajando, cuando a lo mejor no lo están haciendo. Total. No es el problema el dónde, sino realmente el cómo estabas abordando el teletrabajo. Igual que tú, nosotros somos una empresa 100% remota y soy obviamente un defensor del modelo. Y no funciona para todo el mundo porque obviamente tienes que tener una cultura para todos tus colaboradores porque también exige, como dices tú, compromiso, agradecimiento, organización, autogestión. Hay unos elementos fundamentales que exigen que tú los tengas dentro de tu día a día para que esto funcione. Pero una vez que esos elementos están, como dices tú, hay un elemento importantísimo y es que ese equilibrio entre tu vida personal y vida profesional genera felicidad y la felicidad pues al final también genera una productividad. Cuando hablamos un poco de esos elementos culturales que vosotros tenéis, ¿vale? Me gustaría que me ayudaras a concentrarlos. ¿Cómo esos elementos de vuestra cultura están ayudando a extender lo más posible esa colaboración con todos vuestros empleados, ¿no? Que es la famosa retención del talento? ¿Cómo podrías unificar todo esto dentro de esas estrategias que hacéis vosotros para mantener al máximo esas colaboraciones? Mira, el trabajo en remoto es pieza fundamental. Presenta el reto de crear y consolidar una cultura de organización, de equipo, de personas en definitiva. En Pasiona, de hecho nuestro nombre ya autodeduce que somos unos apasionados de la tecnología, en este caso, pero también del trato, de la dedicación. De hecho, déjame destacar unas frases que a mí me gustan muchísimo, que hacen ver cuando no somos felices qué es lo que puede suceder. Y es que hoy en día la retención de talento, tal y como me señalas, es un objetivo difícil de conseguir, ¿no? Pero no nos damos cuenta que hoy contratamos por el talento y despedimos por el talante. O sea, contratamos por las aptitudes y despedimos por las actitudes. Contratamos por lo que dice el papel y despedimos por lo que hacemos. Contratamos por lo que sabemos y nos despiden por lo que hacemos. ¿Qué mejor manera, en definitiva, existe de inferir en esas malas reglas laborales, en principio, que transportarlas a una situación cómoda, favorable y agradable? Para crear eso, un nexo de unión entre la empresa y los trabajadores que les haga ser felices, que les haga trabajar a gusto, mejorar su productividad. Sí que es verdad, Alexi, no te quiero engañar, que en esta transformación que nosotros hemos vivido, he tenido que prescindir de algún colaborador al que personalmente adoraba. O sea, que era ese ejemplo de esa persona agradable, simpática, al alcance de todo el mundo, que siempre estaba allí, pero que en el momento de transformar la empresa hacia un entorno donde los KPIs han cambiado, se ha vuelto muy poco eficiente. Sus timings de compromiso han bajado. También es verdad que hoy la gente va adaptando en su casa un lugar de trabajo. Goza de una pantalla más grande, goza normalmente de un lugar con luz natural que le haga sentirse a gusto en las horas que está ahí sentado. Goza ya no de la típica butaca que utilizaba para sentarse a comer, sino, pues como es mi caso que estoy en casa también, pues de una butaca cómoda.
Pero es que los KPIs han cambiado y hay personas que no se han podido adaptar a este ciclo y que necesitan seguir viendo a sus compañeros o empleadores para sentir que están trabajando. Es un concepto antiguo. Es como hace muchos años cuando tú entrabas a una gran multinacional y entrabas en ella y veías el logotipo de la empresa aquella, digámosle como queráis, ¿no? Una gran compañía, y te sentías wow. Ese efecto wow ha desaparecido. O sea, la gente no se asocia a una firma, sea cual sea, ni que sea Google. Dices, pero ostras, ¿cómo y por qué? Bueno, porque no se sienten felices, básicamente. O se dan cuenta de que es un trabajo agotador, extenuante. No sienten el reconfort de sentir valorado su trabajo. Una de las claves para que todo esto se evite, de alguna manera, es la empatía. Es la capacidad de escucha. Es la capacidad de aprender de todo. La capacidad de orar con los consultores para que te trasladen sus sentimientos, sus puntos de mejora y sus críticas. Que al final esto es como un matrimonio. Y la mayoría de los divorcios, ambas partes tienen culpa, en mayor o menor medida. Todo depende de al que le priorices tú. Y aquí se trata de darles prioridad a aquellas necesidades que los nuevos empleados tienen, que ya no son las que teníamos hace, ya no 40 años, sino 10, te diría, antes de la pandemia. Las necesidades han cambiado radicalmente. Entonces, el consumo que tenemos que hacer de ellas tiene que ser el adecuado para que el empleado se sienta reconfortado. Y esto no evita ni baja el nivel de exigencia. El nivel de exigencia continúa siendo el mismo o si cabe más incluso. De hecho, y vuelvo a insistir, nosotros hemos mejorado muchísimo los ratios de productividad y de calidad en las entregas dentro de la oficina de proyectos. O sea, estamos en los mejores márgenes de nuestra historia. O sea, si tenemos 18 años, en los últimos 2, 3, que es cuando estamos haciendo totalmente flexiworking, es cuando más estamos demostrando que sabemos hacer en tiempo y calidad mejores proyectos. ¿Qué más ejemplo de que el modelo de trabajo remoto funciona siempre y cuando, como bien lo dices tú, haya una cultura por detrás que realmente esté orientado a eso y que tus colaboradores realmente también estén preparados? O sea, al final, digamos que es un modelo de compromiso y profesional por ambas partes. Tú tienes una serie de servicios en tu empresa. En nuestro caso hacemos flexibilidad horaria, hacemos un contrato indefinido, hacemos jornada intensiva durante 3 meses en verano, hacemos teletrabajo, hacemos evaluaciones, tenemos proyectos sumamente interesantes, tenemos una retribución variable que premia la formación, la obtención de certificados, de conocimiento, hacemos un pequeño detalle por tu cumpleaños, hacemos compensaciones por éxitos. Quiero decir que esto es muchas veces el chocolate del loro. Y te voy a ser franco, no damos toda la formación que quisiéramos. ¿Pero por qué también? Y hay que entender el contexto. Hoy en día todo va muy rápido. Hace 3 días hablábamos de ChatGPT y hace 2 estamos hablando de SIG y ahora estamos hablando de Alibaba. ¿Creemos en algún momento, Alex, que tenemos tiempo de formar a nuestros empleados? No, es que la realidad es que estamos en un entorno tan cambiante que a veces no nos queda otro remedio que exigirles que se pongan en esa tecnología, hacer ese proyecto y vayan aprendiendo durante el transcurso de él. Y a muchos nos gustaría decir, oye, no, a mí dame un curso 3 meses intensivo, que cuando salga de él voy a ser un experto en IA. No, vas a ser experto de la IA de hace 3 meses. O sea, estás completamente obsoleto. Hoy la revolución de la tecnología y sobre todo de la inteligencia, yo quiero decir que la inteligencia sí, artificial no, en el caso de las empresas. Y mira que estamos haciendo mucho desarrollo, no creo que nadie pueda pensar tanto en nosotros mismos como es la mente humana. O sea, no habrá nadie que piense y empatice mejor que tú viéndote a los ojos que un humano. Y esta es la realidad. Entonces, inteligencia sí, artificial. En el caso de las empresas, no. Y eso no quita de que la inteligencia artificial como herramienta, no sé si tanto para predecir el futuro, pero sobre todo para darnos análisis de lo que hemos hecho bien o mal en el pasado, es muy fuerte y muy importante. Y hay que saberlas utilizar en todo su esplendor, y actualmente muchísimo, ¿no? Al final que te estaba diciendo, entre otras muchas ventajas, pues tenemos Mutuamérica, durante un periodo de tiempo cuando teníamos oficina también dábamos masajes in situ, lo cual simplemente velaba por el bien de la conciliación. Te voy a explicar una anécdota, si me permites, de un recuerdo que me ha quedado clavado en un momento. Y es que a nosotros este cambio nos vino provocado por la situación, por el contexto general que provocó la COVID o la pandemia. Llegaban aquellas navidades, aquel cambio de año, y habíamos tenido muy poco contacto con los empleados, al contacto con el que estábamos familiarizados. Y decidimos hacer como una excursión. Vamos a coger, y como este año no hay cena de Navidad, la dirección, cogimos la cesta de Navidad, dijéramos, y nos fuimos casa por casa entregándoselos a los empleados. Fue un acto no solo de bondad, de acercamiento, fue un acto en el que vi como algún colaborador le saltaban las lágrimas y bajó en un día además concretamente frío y lluvioso con su paraguas, me encontró debajo de mi coche y estaba justamente en una de las puertas abiertas esperándole con... La persona se deshizo en lloros de verdad, de verme a mí y de verme con un obsequio en esas fechas tan señaladas y bajo la lluvia.
Fue un acto de cariño, fue un acto de felicidad, fue un acto de acercamiento. Y esa es la importancia de la cultura de la empresa. En detalles como estos, donde ves realmente a tu jefe que se ha ido desplazando casa por casa, y así estuve 4 días, más que el detalle era la importancia de verlo, saludarle, desearle que esté bien y desearle felices fiestas. David, ¿qué decirte? Tenía un montón de preguntas en torno a la cultura organizacional, pero creo que lo has dejado todo muy claro. Al final, el éxito de una empresa no se mide solo en los proyectos o en el EBITDA, sino en el bienestar de quienes la construyen cada día. Hay que empoderar al empleado y no olvidar tampoco que las empresas tienen como fin ganar dinero, y no por el hecho de ganar, porque sí, pero al final es que tú necesitas respirar. Las empresas necesitan ganar dinero como tú respiras, porque si es verdad que si no respiras, esta tarde no podrás ver a tus hijos, el fin de semana no podrás ir a ver aquella película o practicar aquel deporte que te gusta, pues las empresas es lo mismo, necesitan respirar. Respirar para ellos es ganar dinero, y cuando ganan dinero permite que sus empleados también ganen más dinero, también inviertan más en formación. No perdamos de vista que dentro de toda esta política para cuidar al empleado, imprescindible hoy en día está, no perdamos el foco de que tenemos que seguir continuando siendo rentables. Hay un sentimiento que es que el cuidar al empleado es algo que cuesta dinero y no te da facturación, pero en cambio te da a la persona que te va a hacer facturar, que es el empleado, su conocimiento y su involucración, su implicación, su esfuerzo. Somos empresas muy similares en diferentes elementos. Cuando uno al final consigue un cliente, quien realmente reafirma con el cliente todo aquello que le has vendido, no eres tú, es quien va a tirar la primera línea de código. Y esto, cuando tú lo tienes presente, sabes que quien realmente te está haciendo crecer el negocio, quien convierte tu promesa de venta en algo real, es la gente que tienes a tu lado. Y esto, si lo tienes presente, te obliga a ver el mundo de una forma diferente, a gestionar de una forma diferente y a construir una cultura totalmente diferente. Así es, así es. Bueno, David, han sido 30 minutos increíbles. Hemos hecho un viaje por un montón de historias que creo que es interesante explotar para sensibilizar a mucha gente con esta realidad de que es necesario buscar un equilibrio entre lo que hacemos. Se puede ganar dinero tratando bien a la gente, se puede ganar dinero preocupándonos por la felicidad de los demás, se puede ganar dinero haciendo realmente una cultura diferenciada, pensada sobre todo en el bienestar. Correcto, totalmente cierto, Alex. Pues encantado. Mil gracias por acompañarnos en Imparables, un podcast pensado para aprender a crear y consolidar equipos de alto rendimiento. Y recuerda, juntos somos imparables.